El protagonista de la noticia en Panorama 593. Con el entrevistado del día. Agradecemos ya en estudios la presencia esta mañana del ministro de Telecomunicaciones, César Martín, que nos acompaña para referirnos al proceso de renegociación con las operadoras móviles privadas y otras actividades que lleva adelante el Ministerio de Telecomunicaciones. Señor ministro, muy buenos días. Un gusto tenerlo nuevamente aquí en los micrófonos de Pública FM. Muy buenos días, un cordial saludo a usted y a la audiencia. Antes de pasar al tema de telecomunicaciones, me gustaría abordar con usted, ministro, cuáles son aquellos compromisos y actividades que lleva adelante el Ministerio en el marco de estas mesas de seguridad que se han instalado con el sector de la transportación. Sabemos que algunos temas se han hecho presente en estas mesas y también hay algunas responsabilidades que han recaído en el Ministerio de Telecomunicaciones. Sí, el tema de la seguridad y específicamente en carreteras tiene una injerencia directa en el sector de telecomunicaciones por el tema de conectividad. En estos días precisamente estamos próximos a anunciar el tema de la mejora de la conectividad en una de las vías principales afectadas continuamente por el tema de seguridad. Y justamente dentro del proceso mayor de las negociaciones del uso del espectro radioeléctrico hay unos compromisos muy puntuales que se le está pidiendo a las operadoras referidas a temas de conectividad que no solamente tienen que ver con el acceso como tal en ciertos lugares, sino también con la mejora del servicio, la mejora de la calidad, es decir, una migración de lo que hoy hay en muchas de ellas, que es 3G o 2G, a 4G, de tal manera de que se permita una flexibilidad mayor. Sabemos que muchas veces los temas de emergencia requieren de que haya una conexión potente y lugares. O sea, no solamente se trata de tener conectividad, sino una conectividad de mejor calidad. Exactamente, esa es la precisión y de hecho ese es el esquema general que estamos persiguiendo en el proceso de renovación y muy específico en sectores de carreteras que se han priorizado en conjunto con estas mesas de seguridad y también con el Ministerio del Interior. Esta priorización, señor ministro, tal vez podríamos conocer un adelanto de cuáles serán las primeras vías donde se van a intervenir, los primeros tramos. El anillo vial de Quevedo, la vía Cuenca-Molleturo son las que están en la primera lista, pero esto también incluye otras vías importantísimas en el país. Continúa de esta manera entonces presente el Ministerio de Telecomunicaciones en estas acciones de diálogo que lleva adelante el Gobierno Nacional. A través del Ministerio del Interior estamos prestos a la colaboración y coordinación de actividades como lo hemos venido haciendo perennemente. Ahora bien, el tema que nos ha convocado para hoy, esta renegociación con las operadoras móviles. Señor ministro, y eduquemos también a la ciudadanía al respecto y primero, para dar contexto a la información, ¿por qué se realiza esta renegociación y bajo qué términos? Sí, en el año 2008 se firmó el último permiso de renegociación o de uso del espectro radioeléctrico en el Ecuador por un periodo de 15 años. Este periodo feneció en el año 2023, le correspondía a la gestión anterior, al gobierno anterior, la renegociación, tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo. Sin embargo, no lo hicieron y establecieron hace un año aproximadamente prórrogas para el uso del espectro radioeléctrico bajo las mismas condiciones anteriores, prórrogas que se vencen específicamente en septiembre de este año 2024. Cuando nosotros asumimos la cartera de Estado, nos correspondió retomar el proceso. Por temas de celeridad resolvimos mantener la metodología que ya se había iniciado, era un proceso que tenía aproximadamente 2 años a ese punto, así que no valía la pena borrarlo e ir de cero, sino más bien mantener esa metodología, recuperar los insumos que estaban faltantes, las problemáticas que se habían establecido e ir avanzando. En ese sentido, las mesas de negociación sobre las cláusulas de los contratos con las operadoras se retomaron a partir del 1 de junio, las mesas formales, y a este momento, cerrado el mes de julio y arrancado agosto, estamos en un 90% de avance, se han discutido la mayoría de las cláusulas y estamos ya en la etapa final. Nosotros aspiramos que en un transcurso de 2 semanas ya poder finalizar mesas de negociación y en ese momento ya comenzar con el trámite administrativo de firmas de contrato que también toma su tiempo, ¿no? ¿Qué tiene que salvaguardar el Ministerio de Telecomunicaciones en representación del Estado ecuatoriano en este proceso? Muy bien, aquí hay un punto importantísimo. Por primera vez, desde que existen estos procesos de uso de los servicios móviles avanzados a través de la renegociación, se está planteando un esquema que permita potenciar el sector de telecomunicaciones hacia la sociedad. Y los procesos anteriores habían sido siempre traducidos en réditos económicos.
el valor del rédito económico es difícilmente comparable entre un ejercicio y otro, puesto que tanto comercial como tecnológicamente las condiciones entre 15 años que vienen y 15 años que siguen son completamente distintas. Las bandas que se usaron hace 15 años tienen un uso y una explotación muy diferente al que van a tener ahora. Pero además de pensar en el tema económico, que es muy importante en recolección de dinero en efectivo, me refiero, para el país, este tema económico en esta ocasión por primera vez se va a reflejar en servicios importantes para la ciudadanía. Parte de este valor económico será recogido en servicios. ¿Cuáles son esos servicios? Primero, conectividad en parroquias. Parroquias que por tener pocos habitantes, menos de 5.000 habitantes, comercialmente nunca, después de 30 años de la telefonía móvil en el Ecuador, nunca han sido atendidos. Y que hoy, gracias a este proceso, van a tener su cobertura y su acceso al Internet universal, que es lo que perseguimos. Lo mismo carreteras que ya conversamos. En temas generales, tanto carreteras como parroquias, va a haber lo que le llamamos nosotros el upgrade. Usted sabe que hoy por hoy en el Ecuador existen las 3 tecnologías, 2G, 3G y 4G. En este momento lo que estamos pidiéndole a las operadoras, en el corto plazo, no cuando ellos lo tengan proyectado según su ejercicio, sino en 3, 4 años máximo, el cierre de servicios de 2G y 3G y que como mínimo tengamos 4G. También estamos incluyendo en estas negociaciones el tema de conectividad en centros educativos, en escuelas, centros de cómputo, entre otras cuestiones que van a servir o que van a dar un giro fundamental a cómo es el servicio de telefonía móvil avanzada en el Ecuador y que la ciudadanía lo va a poder experimentar en muy corto plazo. Esa es la visión, y esta visión está englobada dentro de un esquema de transformación digital que, como siempre lo tratamos de indicar, tiene 2 aristas. Digital, cobertura, acceso universal al Internet, y transformación en lo cultural, que para eso tenemos otros proyectos, que es que la gente sencilla, la gente de pocos recursos, sepa qué hacer con la tecnología. Allí los 2 ejes de este plan. Ahora, señor ministro, la ciudadanía también se preguntará cuáles son otros temas que se pueden poner en negociación más allá, pues, del más importante, a nuestro parecer, que es el tema de la cobertura, el que existan nuevos sectores, el mejorar la calidad, porque además en el mundo ya se está hablando de 6G, o sea, en China ya están desarrollando el 6G y es necesario ir a la par. Pero ¿qué tiene cómo se incluye aquí temas como el de la privacidad de las personas, los derechos mismos de los usuarios, tal vez algunos trámites que hasta el día de hoy resultan un poco engorrosos, como hacer el cierre de una línea telefónica móvil cuando el titular ha fallecido y resulta que hay valores por ahí pendientes? O sea, estos otros temas que van más en la línea de los derechos de los usuarios, ¿están presentes también en la renegociación? No, bueno, el proceso de negociación del espectro tiene que ver básicamente con el uso del espectro radioeléctrico, aire básicamente, si lo queremos tangibilizar, que es propiedad del Estado ecuatoriano y que va a ser explotado o que ha venido siendo explotado por operadoras privadas. Dentro del tema, pues, y con temas afines a la temática, es que se negocian o se proponen este conjunto de obligaciones. De allí tenemos otros temas, ¿verdad?, que son más bien de índole comercial, que definitivamente necesitan una atención, como usted bien lo ha mencionado, y que lo estamos haciendo ya en paralelo con las operadoras, conversando sobre temas importantes. Por ejemplo, este tema de los contratos, que tanto le afecta a la ciudadanía, a todos, porque todos en su momento hemos tenido que hacer un cambio de operadora o contratar un servicio de Internet que están en la misma olla, decimos nosotros comercial o vulgarmente, y que tienen que ver un poquito justamente con la evolución del sector de telecomunicaciones. Y aquí voy a hablar con hechos comerciales, pero hechos finalmente, ¿no? La tecnología en temas celulares evolucionó tanto que en el año 2015, a raíz de la presentación de la tecnología 4G y la multiplicación por 4 de las velocidades de Internet, hizo que el negocio cambie totalmente, y que hasta ese momento todo era explotado por las propias operadoras, es decir, las operadoras le daban el Internet y le daban el contenido. Pero de ahí en más, muchas plataformas de servicios de streaming, de servicios deportivos, comenzaron a explotar sus negocios en función de que ya la ciudadanía tenía en la palma de su mano un medio que lo pudiese hacer. Eso significó, ¿verdad?, que comercialmente hablando, muchas de las operadoras de servicio telefónico y de Internet comiencen a hacer estos famosos paquetes, estos famosos combos, ¿verdad?, que tienen que ver con ofrecer el servicio de conectividad más o sea, yo le doy tantos megas y le incluyo el servicio de deportes o le incluyo el servicio de streaming.
Pero, ¿qué significaba eso? Que como estaba incluido en el precio, había las famosas cláusulas, ¿verdad?, de permanencia, que si usted se retira de este servicio en el año y medio, tiene que pagar todo el año del servicio que estuvo recibiendo gratis, ¿verdad? Entonces son temas comerciales que están dentro de la potestad comercial que han tenido algunas de las operadoras, pero que a nosotros por falta de cultura digital a veces incurrimos en no tenerlo. También tiene que ver con temas de oferta, es decir, la posibilidad de que un cliente diga, sabe que yo solo quiero la conectividad y punto, ¿verdad? Eso lo hemos estado conversando con las operadoras porque es un tema importante para la ciudadanía que debe transparentarse y que debe quedar muy claro a la hora de yo firmar un contrato, una concesión o algo por el estilo, ¿no? Claro, el tema cultural que usted también decía, ¿no? El de educación, el cómo también utilizamos estos servicios y conocemos plenamente a qué nos estamos comprometiendo al momento de adquirir uno de ellos. Exactamente. El tema de la cultura digital es fundamental en la transformación digital, porque de nada me va a servir tener conectividad, tener un despliegue fabuloso y que la gente, muchos saben cómo, pero que la gente común no sepa qué hacer y piensen que es solamente cuestión de abrir una red social. Hay que pensar, y esta es la idea, ¿no? Transformar digitalmente el país, porque en los tiempos modernos, hoy en día, no se visualiza un desarrollo económico, un empuje económico que no esté de la mano con la tecnología. Para eso está nuestro proyecto de los puntos digitales gratuitos, para la segunda parte. En los puntos digitales gratuitos, donde llegamos con conectividad en parroquias rurales o sectores de bajos ingresos económicos, tenemos unos programas de desarrollo cultural digital, hacia lo digital, muy importantes. Tenemos facilitadores que dictan estas charlas, tenemos charlas virtuales también que se dan por el internet, que precisamente buscan eso, ¿no? El ejemplo típico, una persona que hace su emprendimiento en manualidades y que gracias a la tecnología ahora tiene un lugar donde ofertar y llegar a más clientes. Ese es un ejemplo típico de cómo la productividad va a poder mejorar gracias a la tecnología. Y así son nuestros tiempos. El que no lo entiende y que diga, no, las computadoras, los celulares no son para mí, son cosas del pasado, perdón, no del pasado, sino de los jóvenes, va a tener una traba importante para seguir en ese camino de desarrollo. Eso es lo importante de la transformación digital, muy cultural, muy hacia llegar a la cultura digital. Ahora bien, señor ministro, el 90% avanzado de este proceso de renegociación con las operadoras móviles privadas, llegamos a septiembre porque ya agosto ha empezado y está a la vuelta de la esquina septiembre. ¿Se va a llegar a septiembre ya firmada estos contratos? Sí, estamos dentro del cronograma que hemos planteado. Por supuesto, todo cronograma tiene unas pequeñas holguras. Efectivamente estamos, no le voy a decir que estamos holgados completamente con el tiempo, estamos con el tiempo exacto y lo que sí le puedo decir es que garantizamos la continuidad del servicio y que no se van a firmar nuevas prórrogas porque no tendría sentido con el avance que tenemos, ¿no? Ahora, señor ministro, estas dos operadoras son las más grandes de la región, se disputan el mercado latinoamericano. Sin embargo, tal vez ha existido el interés de otra empresa telefónica también de ingresar a Ecuador, que entraría obviamente no en este proceso, sino son una negociación aparte la que sería. Nosotros como Estado ecuatoriano, el presidente Noboa ha sido claro en eso, estamos completamente abiertos al ingreso de inversión extranjera adicional. El mercado tiene que ser analizado, yo pensaría que sí da para el espacio para una nueva operadora y nosotros estamos completamente abiertos, claro, sería un proceso completamente nuevo y en caso de que algunas conversaciones existan y progresen, pues estamos totalmente abiertos para poderlo hacer. En el momento existen, como usted bien lo indica, dos operadoras privadas y la operadora nacional que es CNT, que se reparten el mercado, ¿verdad? 50% Conecel, 30% Telcel y 20% CNT. Espectro radioeléctrico, de hecho, lo tenemos. Actualmente está concesionado cerca del 30% del espectro radioeléctrico. Con esta nueva concesión y la oportunidad de que ingrese la tecnología 5G al Ecuador, vamos a aumentar el margen de uso de frecuencias, pero todavía hay espacio para más operadores. Muy bien, señor ministro, ¿hacia dónde está caminando el Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Cuáles son aquellos grandes ejes estratégicos que se han marcado como gestión para conseguir qué objetivos? Bueno, el primero de ellos es, un poquito lo hemos resumido con este tema, que es la transformación digital. El presidente Noboa firmemente cree que el desarrollo económico del país tiene que estar acompañado de la tecnología y de la universalización de la educación en tecnología y del acceso universal a la misma, como lo veníamos diciendo. Entonces, este proyecto general de transformación digital, que podría ser nuestro abanico fundamental,
tiene varias aristas, tiene varios hitos desde cada uno de los sectores que tiene influencia el ministerio son importantes. El primero, conectividad, que se divide en el tema de servicios móviles avanzados, pero también en el tema del Internet, ¿verdad? Del acceso al Internet, de la llegada y la cobertura en distintas regiones. El tema que ya hablamos de la transformación cultural digital, donde puntos digitales gratuitos es el eje fundamental de desarrollo que está allí, ¿verdad? Pero también hay otros temas importantes que van de la mano del ministerio, como por ejemplo el uso ordenado de nuevas tecnologías. Nosotros tenemos nuestra agenda integral digital hacia el Ecuador, que la venimos desarrollando. Estuvimos visitando prácticamente todas las capitales de provincia del Ecuador en el mes pasado, en el mes de julio y agosto, justamente reuniéndonos con academia, sector público, sector privado, para socializar esta agenda integral digital. Y al mismo tiempo estamos también con la iniciativa del tratamiento de la inteligencia artificial. La semana pasada precisamente se acaba de inaugurar el primer Comité Nacional de Inteligencia Artificial, donde están participando miembros de la empresa privada, de la academia pública y privada y del Estado, precisamente para comenzar a delinear alternativas de, no le quisiera llamar regulación como tal de la inteligencia artificial, pero sí delineamientos del uso ético y seguro para ir a la par con el desarrollo que se está teniendo a nivel mundial de una tecnología, de una idea que básicamente revoluciona, así como en el 2015 el 4G revolucionó. Hoy la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de la tecnología y tenemos que actuar de manera ordenada y concisa. Todo esto dentro del marco de la agenda digital integral, que lo que está haciendo es visualizar al país como un actor importante y que la tecnología forme parte de ese desarrollo. ¿Y qué propuestas esperan que salgan de este comité? Lineamientos para el uso de la inteligencia artificial, recomendaciones, porque así como hay empresas, por lo general las empresas privadas que tienen sus propios departamentos de tecnologías de información, que lideran estos temas, hay otras empresas públicas que requieren un acompañamiento muy específico. ¿Qué esperamos? ¿Qué producto esperamos que salga? Que un empresario, o que un gerente, o que un director, o que un ministro tenga a su mano cuáles son los lineamientos y recomendaciones de uso de la inteligencia artificial de forma ética que le agreguen valor a su empresa, que le agreguen valor a su institución. ¿Qué tecnologías podemos usar? ¿Cuáles son las que son potencialmente peligrosas? Estamos haciendo camino al andar. A nivel mundial esto se está haciendo. Solo y las pocos posturas son países. distintas. Por ejemplo, Europa tiene una postura más hacia la regulación estatal. Hay otros países que más bien van al tema de no regular tanto y otros que son 100% que el Estado esté presente regulando. Así es. Tenemos varias posturas. Nosotros consideramos, y esto se está discutiendo en este comité, que nuestra postura inicial debe ser acompañadora y recomendadora. O sea, ¿cómo le sacamos provecho a la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a la par de esta carrera? Porque no podemos quedarnos a un lado, no podemos quedarnos sentados esperando a ver qué hacen otros y de ahí actuar. Tenemos que ir acompañando y la postura, al menos que yo personalmente pienso, es esa, ¿no? De ir acompañando, de ir recomendando y de ir sacando el mayor valor agregado a estos temas. Una noticia bastante interesante porque además me parece que la Asamblea Nacional ya tiene en trámite una primera ley que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. En este momento no tengo claridad en qué punto se encuentra este proyecto de ley. Entendería que está aún en trámite en la comisión correspondiente. Señor ministro, solamente porque es un tema del momento del fin de semana y para tener también claridad como ciudadanía, lo sucedido con una de las IPTVs que están en el mercado ecuatoriano. Primero, la claridad que hay que tener. ¿Las IPTVs, el funcionamiento de las IPTVs, son legales en nuestro país? A ver, efectivamente, hay dos cosas muy importantes. El tema del IPTV como tal no es un delito. El IPTV básicamente, como su nombre lo dice, es transmitir televisión utilizando una dirección de internet pública, que eso es lo que quiere decir una IP. Yo mañana puedo tener mi contenido abierto y transmitirlo por una IPTV y no tengo ningún problema. ¿Dónde está el potencial o posible delito? En el uso de esas señales IPTV para la transmisión de contenido que está clasificado por otro autor o por otro propietario. Es decir, alguien es el dueño legal de ese contenido y otra persona utilizando una IPTV o alguna tecnología similar lo comienza a difundir y peor lucrar de esa manera. Entonces, el tema más bien, más que por la tecnología, va por el lado del contenido. Perfecto. Entonces, es importante esa clarificación porque las instituciones que hacen control de telecomunicaciones
no pueden actuar de oficio ante estos temas. Arcotel no puede actuar. De oficio no lo puede actuar porque Arcotel no tiene la competencia para decidir o declarar que un contenido que está transmitiendo una de estas señales es legal o no es legal. Entonces, ¿cuál debería ser o cuál ha sido, de hecho, el trámite? Esto es un tema que lo hemos venido conversando hace bastante tiempo, hemos tenido reuniones con bueno, los primeros, como bien fue público este fin de semana, los primeros perjudicados han sido las empresas asociadas con el tema del fútbol, ¿verdad? Hemos tenido reuniones con ellos, hemos tenido reuniones con gente del exterior, de la Liga de España, por ejemplo, que han tenido y que han sufrido este problema. Hay alternativas hacia el futuro, por ejemplo, un cambio en legislación y un cambio tecnológico para que los organismos de control puedan detectar e inmediatamente indicar que el contenido es ilegal. Pero para lograr eso, que sería lo ideal, el mundo ideal, se necesita reformar la tecnología y las leyes. Por lo tanto, es un camino que es totalmente factible y que se puede perseguir, pero que no va a ser tan expedito. Hoy por hoy, la manera de proteger esto es a través de los contenidos. En este caso, por ejemplo, el SENADI ha intervenido en algunos de estos casos, ¿verdad? Haciendo declaraciones. El tema de la propiedad intelectual. De la propiedad intelectual. Y una vez que el SENADI lo establezca, en ese momento el Arcotel, con un tema como el que ocurrió ahora, una orden judicial, o con un pronunciamiento oficial, puede actuar y pedirle o solicitarle a sus controlados, a las operadoras o los proveedores de Internet que bloqueen tal o cual señal. Pero el Arcotel como tal no actúa de oficio, porque realmente el problema no es un problema técnico como tal, sino un problema de contenidos. Ahora bien, pero toda empresa que se llame así, que brinde este tipo de servicio, tiene que estar registrada. La empresa como tal debería tener sus operaciones dependiendo del tamaño de empresa y cumplir con la legislación ecuatoriana competente. Pero en términos de transmisión un poquito es distinto, ¿no? Por ejemplo, mañana existe una empresa chilena que transmite contenidos legales de Chile y alguien del Ecuador la puede, digamos, colocar a través de su dirección web. El Ecuador no tiene injerencia sobre contenidos de Chile, es decir, no todos los contenidos tienen que estar realmente registrados como tal, por lo universal que es el Internet, por lo universal que, o hay mañana una página, qué sé yo, de Turquía que está transmitiendo su programación donde ellos son los derechos. No tiene por qué Turquía venir a registrarse al Ecuador la página, ¿sí? Como tal. Lo que sí podría pasar es que alguien en el Ecuador denuncie que esa página de Turquía tal vez esté copiando algún contenido que le pertenece a su propiedad intelectual a alguien en el Ecuador, y ahí sí ya se puede intervenir con los canales establecidos. Perfecto, bueno, esa claridad también era necesaria ante lo sucedido este fin de semana. Muchísimas gracias, señor ministro, por acompañarnos hoy aquí en Panorama 593. Muchas gracias a usted, un tremendo saludo para la audiencia también. Que tengamos un buen inicio de semana. Gracias. El ministro César Martín, ministro de Telecomunicaciones, nos ha acompañado hoy en Pública FM. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Pública FM. Inicio de espacio publicitario.